respiramos, vivimos, tenemos un cuerpo natural, un cuerpo carnal. Nuestra pelea y nuestra lucha es espiritual. Así que las armas que nosotros, dice la Escritura, las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, las armas que nosotros empleamos en esas batallas espirituales no son naturales. Las armas que nosotros empleamos son, como dice la Escritura, son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra pelea, las armas que debemos de emplear nosotros para esas batallas espirituales en nuestra vida no son naturales, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros creo que sabemos, para el que no lo sabe, cada día de nuestra vida nosotros estamos librando batallas en nosotros. Cada día estamos librando batallas en nuestra vida, todos los días, desde que nos levantamos. Es más, cuando usted duerme y se olvida usted de usted mismo, ahí sabe que usted dice, ¿quién está librando la batalla por mí? Es Dios. Y cuando estamos despiertos, ¿cómo estamos? Pensando, ocupados, preocupados. Y cuando usted se duerme, ¿quién está peleando esas batallas? Dios mismo. Pero ¿sabe qué? Porque hay algo que nosotros, mientras estamos despiertos, mientras estamos respirando, mientras estamos pensando, nosotros hemos librado batalla y nos dormimos en fe. Nos dormimos, nos vamos a acostar, nos vamos a descansar, confiando en que aquel que cuida a Israel no duerme y que Él es el mismo el que cuida de nosotros. Así que todos los días de nuestra vida, si usted no se había dado cuenta, usted libra siempre una batalla. De hecho, Dios le libra de muchas cosas que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Tan solo el día de hoy, Dios nos guarda en el camino, Dios evita de accidentes, Dios nos evita de situaciones en el trabajo, tantas cosas las cuales, es más, de atorarnos con un hueso. Dios nos libra de muchas cosas. Dios siempre está obrando, siempre, siempre, en todo momento. Así que dice que la Escritura que las armas que nosotros tenemos, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Así que nosotros no podemos pelear nuestras batallas espirituales con cosas naturales. Tenemos que usar aquellas armas, y yo creo que para los hombres a lo mejor esta palabra es mejor capturada, herramientas que Dios nos ha dado. Porque las herramientas nos hacen o nos facilitan hacer mejor el trabajo, ¿sí o no? Cuando una persona está friendo un taco, nadie mete la mano, solamente algunos, ¿verdad? Que hemos visto que dice. Entonces necesitamos, ¿qué? Herramientas, ¿qué? Una pinza para evitar nosotros quemarnos. Para los hombres también en su trabajo, es decir, esas son las armas, herramientas que Dios nos ha provisto para nosotros pelear y salir victoriosos en cada batalla espiritual que nosotros estamos librando cada día. Así que ¿cuáles son el pastor ha hablado mucho acerca de ello, porque él siempre está insistiendo en la oración, porque si hay algo que Jesús le enseñó a sus discípulos fue a orar. Así que las armas de las cuales Dios nos ha provisto, herramientas que Dios nos ha provisto a nosotros, una de ellas es la fe. Nuestra fe es un arma espiritual. La oración es otra arma espiritual. El ayuno es otra arma, otra herramienta espiritual para librar batallas en nuestra vida. La misma palabra de Dios dice en la Escritura en Efesios capítulo 6 que la palabra es la espada del Espíritu. Porque así como Jesús libró cada batalla cuando el enemigo vino a enfrentarlo, Él libró cada batalla diciendo, escrito está. Con lo que ya estaba escrito, Él peleó. Así que la misma palabra es una herramienta, es una arma espiritual que el Señor nos ha dado. Así que si nosotros estamos siendo vencidos en nuestro día a día, es porque no usamos nuestras armas espirituales. Así que nosotros no podemos ir a la batalla sin llevar armas, porque vamos a salir vencidos y no vencedores. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de todas aquellas armas, aquellas herramientas que el Señor nos ha provisto a nosotros para poder salir bien librados de toda situación y toda batalla que nosotros enfrentamos día con día. De hecho, una palabra, un comentario
muchas veces viene a ser sembrado en la mente de la gente y empieza a caminar y empieza a entretener ese pensamiento, y ese pensamiento te hace crecer en fe o te hace dudar de Dios. Dese cuenta cómo es que uno libra cada vez una batalla y uno a veces no se da cuenta. Así que para salir bien librado de todas las batallas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, tenemos las herramientas. Dios no nos dejó desprovisto, Él nos proveyó de herramientas y de armas espirituales, porque dice la Escritura que nosotros somos soldados de Jesucristo. Así que por lo tanto, un soldado que carga, ¿de qué se provee? De las armas, de municiones. Y el Señor nos los ha dado a cada uno de nosotros. Así que en esta noche quiero hablarles un poco acerca de lo que estamos teniendo en este tiempo, que es el ayuno y la oración, porque son armas espirituales, herramientas espirituales en nuestra vida. Así que una de las cosas que vamos a ver para el que no sabe qué es el ayuno, y creo que casi todos lo entendemos, porque incluso cuando alguien ha ido a hacerse un análisis y le dice, ven en ayuno, uno entiende es sin absolutamente nada. Tómese un poquito de café, un poquito de agua y ya no se lo hace. Así que creo que todos entendemos lo que es ayuno. Ayuno es abstenerse totalmente de alimentos. Abstenerse totalmente de alimentos. Pero no solamente el ayuno es dejar de comer. El ayuno no es solamente no como ya, porque creo que a varios nos ha sucedido que por alguna situación, en algún día, nos levantamos, dijimos no tenemos hambre, hicimos un mandado, estuvimos ocupados, nos ganó, nos pasó el mediodía y ya ahora entonces ¿qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a comer? Uno viene comiendo a las 4 o 5 de la tarde. Entonces no se trata de solamente dejar de comer. El ayuno es un tiempo que se dedica a Dios, se ofrece a Dios, se consagra a Dios ese tiempo. Porque primero el ayuno entendemos que es abstenerse de alimentos, pero el ayuno es un sacrificio que se ofrece a Dios primeramente. El ayuno también es que a nosotros nos permite ser más sensibles a la presencia de Dios, percibir la presencia, ser sensibles a la palabra de Dios, ser sensibles, nos abre a nosotros el entendimiento de lo que es la palabra, porque Jesús dijo que el hombre no va a vivir solamente de alimentos, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que dice, no solo de pan va a vivir el hombre, no solamente de tacos, de garnachas, no solamente de taquitos de tripitas, no solamente de tamales, sino de toda palabra que procede de Dios. Ese es el que nos va a sostener cada día de nuestra vida. Entonces, el ayuno nos permite a nosotros ser sensibles a la presencia de Dios. Porque es bien curioso que en un lugar hay una persona experimentando la presencia de Dios, teniendo entendimiento de la palabra, y a la par una persona que no siente ni las costillas. Entonces se da cuenta cómo es que esa herramienta espiritual en nuestra vida nos permite ser sensibles a la presencia de Dios. Nos permite que nosotros podamos tener mayor entendimiento de la palabra que se está ministrando, que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestra vida. El ayuno nos permite a nosotros, en realidad el ayuno a nosotros nos hace santificarnos al Señor, alinear nuestras vidas a la voluntad perfecta de nuestro Padre. Es decir, que nosotros cuando nosotros ayunamos, que la primera intención del ayuno es el sacrificio, le estamos diciendo, Señor, yo quiero sintonizarme, quiero estar en la misma sintonía que tú. Quiero estar en la misma sintonía que el cielo. Quiero estar en la misma sintonía que tu voluntad. Quiero estar en la misma sintonía de lo que tú quieres hacer en este tiempo, en este día. Entonces, el ayuno, eso es lo que nos permite ser más sensibles y alinearnos. El ayuno también es una herramienta, pero también es un arma que es un sacrificio que a nosotros nos hace reconciliar. Es de vital, ¿por qué? De vital importancia cuando nosotros, en algún momento, si nosotros nos alejamos de Dios y volvemos al Señor, el ayunar es un sacrificio agradable delante de Dios, con el arrepentimiento. Cuando dice, Señor, me vuelvo a ti en ayuno, estoy ayunando, te ofrezco este sacrificio porque quiero, es decir, que hago morir
hago morir lo que me ha alimentado hasta ahora para que seas tú quien me alimente a partir de ahora. Entonces, eso es lo que nos permite el ayuno. El ayuno es un sacrificio primeramente. El ayuno es primeramente un sacrificio, nos hace alinearnos a Dios. Ese es el propósito principal de nosotros ayunar. Ahora, en la escritura vamos a ver un par de cosas esta noche, pero en la escritura vamos a ver diferentes días de ayuno. Y una de las cosas que tenemos que destacar y recalcar es que nosotros no vamos, a menos que Dios nos hable claramente, no vamos a decirle vamos a ayunar y hermanos nos vamos a poner a ayunar 40 días y 40 noches. A menos que Dios hable y que esté uno convencida, Dios me habló y que toda la congregación vamos a hacer una convocación de ayuno, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en la escritura, las convocaciones que se hicieron, de hecho Jesús dijo que cuando uno ayuna, dice, no lávese la cara, úncase la cabeza y no aparente que está ayunando, no ande triste. ¿Y cómo anda? Pues aquí ayunando, muriéndome de hambre. Entonces ya no es bueno delante de Dios. Pero dice, úncase su cabeza y ayune a su Padre que ve en lo secreto. Pero en la Biblia encontramos convocaciones de ayuno porque hay poder en la unidad, no solamente de oración, sino también de ayunar. Así que Jesús habló acerca de ello, de nosotros presentar nuestro ayuno solamente al Señor, pero en esas convocaciones que se hicieron fueron de 3 días de ayuno. Otros de otros días porque la situación era realmente imposible, estaba por mucho más de todos los recursos humanos, así que apelaron al trono y a la misericordia de Dios. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, Moisés estuvo en el monte con Dios 40 días, dice 40 días, 40 noches, sin comer, sin tomar absolutamente nada, pero es solamente en ese encuentro especial con Dios en donde Dios le sostiene a una persona. Pero nadie, a menos que Dios diga, es decir, ponte a ayunar 40 días y 40 noches, porque yo creo que a los 15 o 20 días vamos a estar haciendo tal vez otra cosa y no continuando con el ayuno. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a menos que Dios lo diga, es algo, porque nos hemos encontrado con personas, no hay que ayunar 40 días. Si Dios te lo dijo a ti, ayuna tú. Si Dios te lo dijo a ti, ayuna 40 días, 40 noches, ayuna tú. Pero si Dios no nos mandó a convocarlos a todos, entonces no lo vamos a hacer. Así que simplemente porque uno dice, bueno, pues lo hacemos 12 días, si alguien quiere ayunar completamente 24 horas, también lo puede hacer. Pero a menos que Dios nos diga que lo hagamos de esa manera, nosotros no vamos a proclamar ni vamos a convocar ayuno de esa magnitud. Porque tan solamente el hecho de dedicar tiempo de ayuno para el Señor ya es un sacrificio y ya es la intención de alinearnos a la voluntad de Dios y consagrarnos para Dios, para ser sensibles a lo que Él nos está hablando. Entonces, hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno que hizo Daniel por 21 días, pero fue algo que él se dedicó. Él empezó a orar y dedicarse a ayunar delante de Dios hasta que él obtuvo esa respuesta. De hecho, la Biblia dice que desde el primer día Dios le respondió, pero había una batalla espiritual y él seguía orando y seguía ayunando hasta que esa respuesta llegó a la vida de Daniel. Así que hay diferentes, nosotros estamos teniendo nuestros 12 días de ayuno y no son 24 horas, lo podemos hacer hasta las 3 de la tarde. Así que cuando una persona no tiene ese hábito de ayunar, puede empezar de a poco. Es la intención que nosotros empecemos a tener y a crear ese hábito en nuestra vida, teniendo el entendimiento de que es un sacrificio a Dios. Pues si ya sabemos qué es el ayuno, que es abstenerse de alimento, si sabemos nosotros que el ayuno es un sacrificio para Dios, si el ayuno nos alinea a Dios, nos alinea a ser sensible a su presencia, a su palabra, que nosotros estamos diciéndole, Señor, aquí estamos, es un sacrificio, quiero estar en sintonía con tus planes, con tu voz. ¿Qué es lo que a uno le puede impedir ayunar? ¿O qué es lo que a la gente le puede impedir ayunar? Primero, no saber qué es el ayuno, ni qué significa el ayuno. Entonces, cuando la gente no sabe cómo va a ayunar, si no sabe qué es el ayuno,
ni qué significa delante de Dios el ayuno, el no comer. No solamente es matarse de hambre. De hecho, cuando estamos ayunando y lo dedicamos a Dios, no hay ninguna pérdida, hay ganancia. No hay ninguna pérdida, es ganancia. Es ganancia. Cuando nosotros ayunamos y presentamos delante de Dios, no estamos perdiendo horas de comida, estamos ganando nosotros. Así que, ¿qué es lo que puede hacer que una persona no ayune? Le dije, lo primero es eso, el que no conozca qué es el ayuno y qué significa delante de Dios. Otra cosa que puede evitar que una persona ayune es la duda, porque puede llegar a creer o a tener ese pensamiento estancado en su mente de creer que solamente se está matando de hambre, cuando la Biblia está llena. De hecho, Jesús mismo ayunó. Si Jesús ayunó, que siendo es el Hijo de Dios, que vino con poder, que el Espíritu Santo reposaba sobre él, ¿qué nos espera a nosotros, a usted y a mí? El no ayunar y el no presentar sacrificio delante de Dios, el alinearnos a la voluntad del Padre y ser sensibles al Espíritu de Dios. Así que Jesús siempre a nosotros nos dio el ejemplo. Entonces, otra de las cosas es eso, la duda, creer que solamente se está matando de hambre. Otra de las cosas que puede ser un obstáculo es la atadura a la comida. Cuando la gente se pone a pensar en que tan solamente, ¿cómo me voy a saltar el desayuno o el almuerzo? Ya esos pensamientos ya a uno le predispusieron para desanimarse de que uno no va a poder lograr ni siquiera entregar un poco de sacrificio para el Señor. Entonces esos pensamientos le predisponen a uno el no ayunar y el no entregar sacrificio delante de Dios. Y esos pensamientos, le decía, ay, mis huevitos, ay, mis chilaquiles en la mañana, ay, el café, ay, mi atole de avena, ¿ah? Mi chocolatito, ¿verdad? Mi chocolate abuelita. Andamos haciendo promoción. Entonces, ya mis pancakes con mucha miel. ¿Cómo mi burrito de frijol con queso? ¿Cómo me lo voy a saltar? ¿Verdad? Mi té, como dijo mi hija hace un rato, me dijo el té matcha. Yo no lo conocía, pero ya me estaba comunicando. Entonces imagínense, uno al pensar de decir, ¿cómo me voy a saltar? ¿Cómo voy a saltar tan solamente esos huevos estrellados con mucha salsa, harta salsa? ¿Verdad? Entonces esos pensamientos le predisponen a uno en que uno no va a aguantar y que realmente no va a hacer un sacrificio agradable delante de Dios. Entonces eso es algo que puede impedir a la gente ayunar. ¿Sí o no? A los que estamos aquí somos sinceros. Cuando empezamos a ayunar las primeras veces que nosotros entendimos lo que es el ayuno, ¿sí o no? Lo rompíamos porque probábamos la comida. Íbamos por el segundo taco, la tercera quesadilla y estoy ayunando. Imagínense hasta dónde nos acordábamos de que estábamos ayunando. Ya estábamos limpiando ya lo último con la servilleta y decimos, ¿y si yo estaba en ayuno? ¿Estamos en ayuno? ¿Sí o no? Nos pasaba así. De hecho, para cocinar uno probando la comida. Entonces, eso es parte de nuestro entrenamiento, de romper ese hábito de no ayunar, de no entregar sacrificio al Señor, de romper pensamientos y estructuras en nuestra mente, porque ahí es donde el enemigo ataca y es donde el enemigo vence en nosotros, a través de los pensamientos que él pone. Y la otra cosa, los espíritus de maldad. Es otra cosa que impide a la gente ayunar, porque usa todo lo que ya les mencioné. Lo que les mencioné antes, la ignorancia de no saber qué es el ayuno, lo usa el enemigo. La duda de creer que solamente se está matando de hambre. Solamente pensar, saltarse el desayuno, el almuerzo. También todo eso lo usa el enemigo. Los espíritus de maldad son los que impiden también que la gente ayune. ¿Por qué? Se lo he dicho muchas veces. Donde está su mayor batalla, ahí es donde está su mayor bendición. Dígame dónde tiene batallas y le voy a decir que tan grande es la bendición que puede reposar sobre su vida cuando nosotros salimos vencedores. ¿Qué batalla para leer en casa? ¿Sí o no? Dígame, sea sincero.
Cuando empieza uno a caminar con Dios y no tiene ese hábito de conocer la palabra, dice, ay, solamente la hablo el domingo que el pastor dice, vamos a ir. Y menos que ahorita no están las citas bíblicas en la pantalla. Si esa es su mayor batalla, el enemigo le está robando una grande bendición en su vida. Porque le vuelvo a repetir lo que Jesús dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, no solamente del desayuno, del almuerzo y la cena y el aperitivo, sino de la palabra que nos sostiene nuestro espíritu, que nos alimenta a nosotros para continuar en los planes de Dios en este tiempo. Jesús no mintió. Jesús dijo una realidad. No solo de pan va a vivir el hombre. ¿Y cómo comemos? Cuando comemos la palabra, cuando tenemos nuestro tiempo con el Señor y abrimos la palabra. Si ahí está una grande batalla en su vida para leer la palabra, déjeme decirle que hay una grande bendición que reposa sobre la vida de aquel que rompe ese hábito, que vence en esa batalla para leer la palabra y comer del alimento del cielo, que es la palabra de Dios. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más obstáculos? ¿Dónde hay gran batalla para orar? Nadie te llama, pero cuando tú te dispones a orar, ¿sabe qué? El enemigo no es que la gente se deje usar. El enemigo es hora de que le marques. Nunca te llaman para saludarte, pero ese día que te dispusiste a orar, te llegó visita. Ese día que te dispusiste, ahora sí voy a orar, te llamaron y te invitaron a salir. O sea, siempre hay un obstáculo. Llega la media naranja y dice, si vemos una película. Acabamos la serie de 20 y tantos capítulos, 5 temporadas, imagínense, van por la quinta. Ay, ay, ay. Es que esas son las batallas, son los espíritus. Uno dice, no, que todos son los espíritus. Son influencias espirituales de maldad que usan todas aquellas cosas que están a nuestro alcance y nuestro entorno para cortarnos el sustento del cielo, que es la oración, que es leer la palabra, que es la intercesión. Los días menos concurridos, si ya de por sí la gente batalla para congregarse, para orar, para alabar, para adorar a Dios, los menos, imagínense, los menos días concurridos en una congregación, tiempo de oración y tiempo de intercesión. Porque hay una batalla, hay una traba. Dijo nuestro hijo más pequeño, cuando decimos que hay alguna situación, y dice, y el miércoles, papá sale todos los demás días media hora más temprano, pero el miércoles lo hacen trabajar media hora más tarde. Y se me dice, voy a llegar barriendo, o sea, no barriendo la casa, barriendo así como, pisa y corre, vámonos a la iglesia. Y dice Isaí, como tenemos un grupo, que se crearon un grupo ahí para comunicar, dice, y el miércoles, papá, imagínense, ¿cuándo te duele la garganta? El miércoles. ¿Cuándo te da dolor de cabeza? El miércoles. Dígame si o no. El enemigo, mire, le dije que no es el día, es lo que hacemos. Porque si lo hacemos el martes, ¿cuándo cree que son las batallas? El martes, y el miércoles todo tranquilo. Si lo cambiamos para el jueves, ¿cuándo son las batallas? El jueves. Cuando usted se dispone a conectarse con Dios, ¿cuándo son sus batallas? No es en la mañana, es en el tiempo que usted se dispone, usted se determina a conectarse con Dios. Mira, te vamos a pagar el doble del día, pero falta la iglesia. Estas son las trabas. Bueno, me han contado, me dijo mi esposo. Porque me ha contado que eso le han ofrecido a él. Entonces, ¿cuándo? Cuando uno está para servirle al Señor. Así que el enemigo quiere cortar ¿qué? Todo sustento de nosotros. Todo sustento. Así que esas son las cosas que pueden evitar. Los espíritus, las influencias de maldad influyen, trabajan. Ellos no descansan. Están trabajando para que nosotros nos desconectemos de Dios, para que no seamos alimentados por los cielos. Entonces ellos son los que también de último como que ponen el sello aquí. Ya esto es una traba, aquí termino de jaque mate, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que pueden impedir que la gente no ayune.
¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Le dije, cuando uno pasa hambre sin propósito, porque no comió, porque tuvo que hacer quehaceres, no hay ninguna batalla. Es más, uno dice, ya voy a comer y vienes comiendo mucho más tarde. Pero cuando lo ofreces a Dios como un sacrificio, ahí es donde el enemigo se mueve, para interrumpirte. Es más, el vecino se puso a asar carne. Le digo porque hoy yo digo, ¿a qué huele a gasolina? Dicen mis hijos. No, el vecino que creo que está poniendo carbón. ¿Para qué uno pone carbón si no es para asar carne? ¿Verdad? Imagínense. Entonces parece curioso, pero es la realidad. Es donde se hace más sensible todo en nosotros. Así que esas son las cosas por las cuales una persona puede no intentar ayunar, intentar romper ese mal hábito de no ofrecer sacrificios al Señor. Así que quiero compartirles de tres, como Jesús dijo él, que si todos se pusieran de acuerdo en la tierra para orar y pedirle a Dios cualquier cosa, hay poder en el acuerdo, en oración. También hay poder en el acuerdo en ayunar. Así que ese acuerdo en la primera escritura, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer del verso 1. Este hombre, hubo un rey llamado Josafat, que cuando venía un ejército numeroso en contra de ellos, él convocó al ayuno. Así que cuando Jesús enseña acerca del ayuno, es cuando nosotros ofrecemos nuestro ayuno personal de sacrificio para el Señor. Y él dijo, ayuna a tu padre, así también como tú oras a tu padre, hazlo para él. Así que en esta escritura hubo este rey en el tiempo de los reyes en Judá. Este hombre llamado Josafat, este rey, cuando vino guerra en contra de él convocó, hizo una convocación del ayuno. Así que vamos a leer 2 Crónicas capítulo 20 verso 1. Dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En los siguientes versos, lo que nosotros podemos leer es la oración que ellos empiezan a declarar delante de Dios. Así que dice que todos los hombres que se reunieron los de Judá para pedir socorro, y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. Este hombre, este rey Josafat, al ver aquel numeroso ejército que le sobrepasaba, él acudió solamente al único que podía socorrerle, que era el Señor. Así que él dice que se reunieron, convocó en ayuno, hizo pregonar ayuno a todo Judá, y empezaron a clamar y empezaron a orar. Si nos brincamos nosotros en el verso 13, por favor, del mismo capítulo, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Dice la escritura: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que esta es una convocación a ayuno. Cuando este rey recibe esa noticia, cuando él sabe que sus recursos son limitados para lo que viene, para lo que se le viene en contra, él convoca, hace una convocación, es lo que le decimos.
Si Jesús dijo que ayunáramos cada uno para nuestro Dios, ¿por qué convocar congregacionalmente? Porque hay poder en la unidad, porque hay poder en cuando se une un pueblo a ayunar, a pedir delante de Dios, como nosotros lo estamos haciendo en este tiempo. Cuando nosotros decimos queremos alinearnos a ti, Señor, y queremos también poner nuestras peticiones y necesidades. Así que este rey convocó y le dije que el ayuno a nosotros nos permite ser sensibles delante de Dios, porque la palabra que vino de parte de Dios sobre este hombre, que le dijo: oigan Judá todo y ustedes moradores, y tú también rey Josafat, él dice: no teman, no se amedrenten, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es del Señor. Y ¿sabe qué? La palabra, la dirección fue: vayan y desciendan contra ellos y ustedes van a ver la salvación del Señor. Así que ellos fueron delante, y cuando ellos iban, Dios no les habló a través del profeta, no les habló a través de esa palabra que vino sobre este hombre a entregarle al rey, sino que ellos mismos, como ellos convocaron ayuno, sacrificios, se humillaron delante de Dios, oraron delante de Dios. Les dije que el ayuno hace ser sensibles a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no recibieron una dirección de decir: hagan esto, de esta manera van a ir a la batalla. No, sino que ellos mismos dicen que cuando salieron a la batalla, la orden fue: salgan contra ellos y ustedes van a ver la batalla, van a ver cómo vence el Señor, que Él es el que pelea por ustedes. Entonces van a ver la victoria. Esa fue la orden: vayan contra ellos. Pero cuando ellos fueron, ellos ordenaron que gente fuera cantando delante de ellos. Dice que cuando ellos entonaron alabanza, que grande es la misericordia del Señor, y alabaron y glorificaron a Dios, ellos vieron cómo sus enemigos mismos se mataron entre sí, y Dios les dio la victoria. Ellos no tuvieron que levantar ninguna vez la espada. Así que por lo tanto, esta no es una palabra que le había dado el profeta, sino que era la sensibilidad de este rey para poner a gente que cantara y alabara a Dios cuando ellos vieran la salvación del Señor. Es por eso que le digo, cuando hay ayuno y oración, a uno le permite ser sensible. Y sabes que no es tu mente, que es Dios, que es el Espíritu Santo el que está hablando. Porque uno sabe cuando la mente de uno nos habla, ¿sí o no? Uno se conoce, uno dice: esta es mi mente, yo me conozco. Si uno es sincero, uno va a saber: esta es mi mente. Pero cuando sabes que es Dios quien te pone una palabra, tú dices: esto no provino de mi mente, este es el Señor hablando a mi vida, ya sea algo para nosotros o una palabra que tenemos nosotros que dar. Así que nosotros podemos ser sensibles al Espíritu Santo, a la voz del Señor, cuando nosotros entregamos ese sacrificio, como lo hizo este hombre. Él recibió la orden y él fue conforme a esa orden. Vamos a ir. Deténganse un momento. Vamos a ir a la batalla, pero ¿saben qué? Mientras vemos la salvación del Señor, vamos a cantarle a Él, vamos a glorificarle, vamos a exaltarle, porque grande es su misericordia. Tuvo Dios misericordia. Amén. Así que este rey hizo convocación a todo el pueblo, y dice que todo Judá estaba de pie delante de ellos. Todos, hombres, mujeres. Miren, cuando leemos la escritura y dice: y todo Judá, no solamente habla de todo Judá, siempre se refiere a los hombres que lideraban primero. Los hombres eran los que jalaban a sus mujeres para presentarse delante de Dios. Eran los varones los que jalaban a sus hijos. Dice la escritura que estaban los hombres con sus mujeres y sus niños delante de Dios. Eran los hombres los que iban en punta, eran los hombres los que entregaban sacrificio, eran los hombres los que prestaban atención a la voz de Dios, eran los hombres que decían: yo aquí estoy, Señor, porque quiero alinear mi vida a tu perfecta voluntad, a tu voz, para saber cómo puedo liderar a los que vienen detrás de mí, que son los de su casa. Es así. Así que la otra convocación que se hizo, vamos a verla en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Dios le envía una palabra a este pueblo llamado Nínive a través del profeta Jonás. Y en el capítulo 3 dice la escritura,
Jonás capítulo 3 verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, otro rey, este rey de Nínive, que convoca también ayuno, porque el mal ya estaba determinado para ese pueblo. La sentencia era: va a ser destruido, no importa qué, va a ser completamente destruido. Así que esta gente, dice, convocaron ayuno como un sacrificio delante de Dios, como una reconciliación, un sacrificio. El ayuno era como un sacrificio para reconciliarse, para pedir misericordia al Señor. Y sabe que esta gente que tenía ya el mal determinado para ellos, clamaron y ayunaron delante del Dios de toda misericordia, y el Dios de toda misericordia respondió. Porque dice: en 40 días va a ser destruido. Falló el profeta, no falló. La misericordia de Dios es mucho más grande que su ira. Nosotros también hemos experimentado eso. Dios es tan misericordioso. Dios es misericordioso, que nos tiene aquí, que nos tiene de pie. Su ira no es tan grande como su misericordia. Su misericordia es mucho más grande. Si su ira fuera más grande que su misericordia, ya hace rato que ya no existiéramos ninguno de los que estamos aquí sentados. Ninguno estaría. No, yo sí pues soy muy buena. Ninguno. Porque la misericordia de nuestro Dios es grande, infinita la misericordia de nuestro Padre. Tan grande que, mire, dice la Escritura: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y él se arrepintió del mal. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Cuando habla la Biblia de eso, es que cuando él declara una palabra, una promesa, cuando él hace pacto con alguien, él no se arrepiente ni altera aquella palabra que salió de su boca. Pero en cuanto al mal, Dios se retracta, porque Dios no quiere castigar absolutamente a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que mucha gente dice: ¿cuándo va a venir el Señor? Tanto tiempo que están diciendo que viene, por ti y por mí. Porque aún no hemos hecho bien caso. Por eso dice: muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Dios es paciente, porque quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y por qué no ha venido? Porque ha tenido paciencia con usted y conmigo. Esa es la paciencia, el amor y la misericordia de nuestro Padre. ¿Cómo no bendecirlo a Él? Entonces dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron. Porque esta gente no solamente ayunaron como sacrificio, se apartaron de lo que ellos estaban haciendo. Porque eso es lo que va acompañado con presentar el ayuno y el sacrificio. No solamente es: voy a dejar de comer como una ofrenda de sacrificio a mi Señor, sino también le estamos diciendo que queremos alinear nuestra vida a Él. Dejamos de hacer aquellas cosas que nos apartan de Él. Eso es alinear nuestra vida al Señor.
Porque esta gente lo que hizo, convocar ayuno, ayunaron ellos. Pero dice que se convirtieron de su mal camino, se apartaron de ellos. Y vio Dios lo que ellos habían hecho y el Señor los perdonó. El Señor los perdonó porque grande es la misericordia de nuestro Dios. Así que vamos a ir ahí adelantito al libro de Joel, por favor. Y ya casi terminamos. ¿Adelante o atrás? Ok, sí es atrás. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Joel 2:12. Joel 2:12. Dice la escritura: por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Sáltese al verso 15, por favor. 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Miren lo que dice la escritura a través del profeta Joel. Vimos dos ejemplos de hombres que recibieron noticias que sobrepasaban sus recursos, que ellos sabían que no podían enfrentar con lo que ellos tenían al momento, a la mano, esa situación que se les sobrevino. Hombres que proclamaron ayuno como sacrificio y oraron delante de Dios, pidieron el socorro del Señor, y Él acudió a ese pedido de ayuda de esta gente. Pero Dios mismo, a través del profeta Joel, convoca a su pueblo. Y es lo que estamos haciendo en este tiempo. Y cada domingo que nosotros le decimos que se unan al ayuno que nosotros hacemos, cada domingo como congregación también. Lo que el Señor mismo a través del profeta Joel dice: por eso ahora dice Jehová, conviértase a mí de todo vuestro corazón. Porque a veces le damos un pedacito de nuestro corazón a Dios. Nosotros a veces decimos: esto es lo que creo, esto no, esto me resisto. Por eso el Señor dice: conviértanse, vas a convertir no a la mitad, conviértete a mí de todo tu corazón. Pero dice: con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento, con sacrificio. El verso 15, toca trompeta, dice: proclamen ayuno, convoquen asamblea. Quiere decir, convoquen a la congregación, reúnan a la gente, reúnan a mi pueblo, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños. Dice: incluso a los que maman, incluso a los bebés de pecho. Dice: vengan todos y presentes. ¿Qué pecado tiene un bebé? Pero ¿sabe qué? Los pasos que da el mayor es lo que van a seguir los que están mamando, que no saben el bien y el mal en ese momento. Entonces dice: reúnan a mi pueblo, santifiquen la reunión. Por eso nuestras reuniones no son simplemente reuniones, sino que son reuniones en las cuales nos santificamos para Dios, para que Él obre, para que Él ministre, para que Él intervenga en nuestra vida. Y dice: congreguen a los niños, al novio, a la novia, salga de su cámara nupcial. Y el verso 17 dice la escritura: entre la entrada y el altar lloren los ministros.
Y esto que dice entre la entrada y el altar es en la arquitectura del templo que había sido construido, donde iba la gente y se presentaba delante de Dios. Era un espacio como, es simbólico, pero es la realidad de esa manera en lo que está hablando la Escritura. En el libro de Ezequiel habla que los hombres se congregaban en ese lugar, y Dios lleva al profeta Ezequiel a ese punto. La entrada, dice, entre la entrada y el altar era básicamente ese espacio que eran los atrios interiores, la entrada del templo y el altar del sacrificio. Aquí el Señor les dice dónde ellos debían de estar. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. En el libro de Ezequiel, el profeta, décadas o quizás un siglo, que son 100 años antes de esta palabra que se le daba al profeta Joel, en el tiempo del profeta Ezequiel, cuando Judá fue cautiva, antes de que ellos fueran llevados, y todavía cuando fueron llevados ellos siguieron en sus propios caminos. Dice la Escritura en Ezequiel que Dios lleva en el espíritu, porque él había sido llevado a Babilonia cautivo, pero Dios toma al profeta Ezequiel y lo lleva en el espíritu y le muestra ese lugar entre la entrada y el altar, donde estaban los hombres, y le dice: ¿te parece poca cosa, Ezequiel, lo que estos hombres hacen? Han llenado de abominación desde aquí a todo lugar. Dice: ellos están dándome la espalda a mí al templo, y ellos se inclinaban hacia el sol, porque ese era su Dios. Hacia ellos se inclinaba, es decir, que en lugar de estar hacia acá, hacia el altar, hacia el templo de Dios, ellos estaban de espalda. Entraban a la iglesia, entraban al templo, pero ¿sabe qué? Estaban de espaldas, estaban hacia allá. No estaban inclinados hacia el templo para levantar oración, para entregar su sacrificio delante de Dios. Entonces, el Señor en esa época le dice al profeta Ezequiel: no es poca cosa lo que esta gente hace, han llenado de abominación. Y cuando, décadas después de que el pueblo ya es liberado de su cautividad, el Señor le habla al profeta Ezequiel lo que nosotros estamos leyendo, y dice: convoquen al pueblo, a la asamblea, a la congregación, conviértanse de todo su corazón, pero dice con ayuno, dice con lloro, con llanto, conviértanse de todo su corazón. Y dice: ¿dónde deben de estar los sacerdotes, los ministros de Jehová? Y la Biblia dice en Apocalipsis que Jesús nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que somos ministros, somos sacerdotes, somos un sacerdocio que ministra la presencia de Dios. Y dice: ahí, en ese lugar, en el lugar donde muchos años antes la gente le estaba dando la espalda a Dios y hacían como que entraban a la iglesia, pero en realidad estaban adorando a alguien más y no al Señor. Dice: en ese mismo lugar, es el lugar, ¿sabe qué? Ese lugar es un lugar de restitución, es un puente de intercesión, es un puente de restauración, de perdón, de humillación. Ese lugar, los atrios, el lugar donde nosotros decimos: Señor, aquí estamos, Señor, queremos alinear nuestras vidas. Y si alguno dice: bueno, mi vida ha estado alineado, gloria a Dios, clama y ora por aquel que está todavía en batalla, aquel que todavía no empieza, aquel que todavía no comienza, aquel que incluso lo ha intentado y no ha salido vencedor sino vencido. Vamos a orar, vamos a declarar como en unidad, en ayuno y oración, nuestra unidad y nuestra alineación de nuestra vida a la voluntad de nuestro Padre. Porque Él dice: ahí en ese lugar, en el lugar donde mucha gente contaminó hacia todo lugar, también es el lugar donde se desata bendición. Porque si esa gente, esos hombres en esa época contaminaron a todos los demás, tan solamente al hacer lo que estaban haciendo desde ese lugar, ¿qué nos dice a nosotros un sacrificio? ¿Qué nos dice a nosotros nuestro corazón convertido realmente? ¿Qué nos dice a nosotros de orar al Señor, de clamar, de pedirle perdón, de decirle: Señor, aquí estamos y queremos alinear nuestra vida hacia ti? Va a bendecir a todos los demás. Porque si lo que hicieron ellos fue de maldición y destrucción para los de afuera, no solamente para ellos, porque dice: llenaron de abominación todo lugar.
Entonces cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos ponemos en ese lugar a interceder, a ponernos como sacrificio vivo, también es de bendición para todos los demás. Dios mismo le dice, para que en el lugar que otros, que muchos años antes, otros le dieron la espalda, muchos años después dicen, en ese lugar yo voy a restituirle, yo voy a bendecirle, yo voy a restaurar mi comunión contigo, yo voy a restaurar todo lo que habían perdido. ¿Por qué? El Señor le habla una palabra a través de este profeta, porque nos encanta a nosotros cuando hemos escuchado, y derramaré del Espíritu sobre toda carne, y profetizarán los hijos y las hijas. Pero ¿sabe qué? Eso se lo habló después de que dijo, vengan a ese lugar donde otros me dieron la espalda, ustedes vengan y alíñense, ustedes vengan como un sacrificio vivo para que se